Todas las familias tienen desacuerdos. La mayoría de las peleas entre los miembros de la familia son mundanas y se superan fácilmente, pero otras son más problemáticas y tienen consecuencias nefastas. ¿Qué pasa, Iwo Crew? Hoy cubriremos un caso de tragedia, de amor mal logrado y de disfunciones familiares que se volvieron mortales. Cuando Christy conoció a Jason Sheets, supo que estaba destinado a ser el amor de su vida. Eran bastante jóvenes en ese momento, ya que ambos crecieron a solo 15 minutos de distancia el uno del otro. Christy nació y creció en Decatur, Alabama, y Jason había vivido y asistido a la secundaria cerca, en Trinity. Sus amigos afirman que cuando sus dos mundos colisionaron, ya no había vuelta atrás. Christy y Jason estaban destinados a estar juntos. Y así, poco después de su primer encuentro, Christy y Jason empezaron a salir. Como en toda buena historia de amor, se enamoraron rápidamente y soñaron con su futura vida en común. Finalmente, Jason le propuso matrimonio a Christy y se casaron, marcando el comienzo del siguiente capítulo en su historia de amor. No sabía que el amor que compartían era demasiado bueno para ser verdad. Poco después de casarse, los Sheets formaron su propia familia. Christy y Jason dieron la bienvenida al mundo a sus dos hijas, Madison y Taylor, con 5 años de diferencia. Las niñas permanecieron unidas durante y después de su infancia, a pesar de la diferencia de edad. Durante los años de mayor desarrollo de las chicas, Christy y Jason decidieron mudarse a un pintoresco suburbio de Houston. Christy Sheets era una ávida usuaria de Facebook, especialmente cuando se trataba de publicar fotos de ella y su familia. Incluso en tiempos difíciles, Christy se empeñaba en mantener la imagen cuidadosa asociada a su aparentemente feliz familia. La vida de Taylor y Madison estaba bien documentada, por no decir otra cosa, y a menudo se publicaban en el muro de Facebook de Christy para que los demás las vieran. A su hija menor, Madison, le encantaba cuidar niños a tiempo parcial y se tomaba muy en serio sus estudios en la secundaria, mientras que su hija mayor, Taylor, era profesora a tiempo completo en una guardería local y deseaba convertirse en una artista profesional. Juntas parecían ser niñas de un buen comportamiento, que querían mucho a sus padres. Todos los que conocían a Christy sabían que ella creía que su misión en la vida era ser la madre más bondadosa que pudiera, y los amigos de la familia conocían a Jason como un padre y marido cariñoso y devoto. Por desgracia, a veces el amor no es suficiente. A principios de 2012, el querido abuelo de Christy falleció, sumiendo a Christy en un estado de depresión como nunca había experimentado. Su abuelo había sido uno de sus ídolos en vida y la ayudó a convertirse en la mujer que era de adulta. Su pérdida fue muy profunda para Christy, porque fue como perder una parte de sí misma. Si Christy creía que la muerte de su abuelo era la peor forma de pérdida que experimentaría en su vida, se dio cuenta muy pronto de que se había equivocado por completo. Antes de que las heridas del duelo por la muerte de su abuelo pudieran cicatrizar completamente, la madre de Christy falleció apenas unos meses después de su abuelo. La combinación de ambas pérdidas fue demasiado para que Christy pudiera manejarlo y afrontarlo. Su madre era una de sus mejores amigas, en quien podía confiar y revelar todos sus secretos. Ambas muertes hicieron que Christy entrara en una especie de espiral que hizo que su depresión empeorara y que sus relaciones con la familia y los amigos se volvieran tensas a medida que pasaban los meses. A lo largo de los 4 años siguientes a la muerte de su abuelo y su madre, Christy se volvió irreconocible. Su estado de ánimo cambiaba con frecuencia, su apetito era inexistente e incluso intentó quitarse la vida en 3 ocasiones. Aunque sus intentos se vieron frustrados por la intervención de su marido, Christy seguía sufriendo de una manera que nadie entendía, ni siquiera su propia familia. Enfrentarse a la muerte es una experiencia compleja que, a menudo, es sentida de maneras completamente diferentes por los distintos individuos. Por desgracia para Christy, el tiempo no ayudó a curar sus heridas.
Cuando el abuelo y la madre de Christy fallecieron, Jason había intentado consolarla lo mejor que pudo. Sin embargo, él nunca había experimentado una pérdida como la que estaba sufriendo Christy. En muchos sentidos, Christy sentía que Jason no podía comprender el dolor constante que ella sufría. En junio de 2016, Christy y Jason estaban dispuestos a finalizar su relación tras 20 años de matrimonio. Christy creía que Jason no tenía en cuenta sus sentimientos, mientras que Jason sentía que Christy le hacía imposible llegar a ella. Después de interminables discusiones y falta de afecto entre los dos, su matrimonio se había deteriorado hasta el punto de no retorno. A lo largo de su relación, Christy nunca tuvo un historial de violencia o inestabilidad. Sin embargo, tras la muerte de su madre y su abuelo, algo en su interior pareció romperse. Christy había entrado y salido de centros de salud mental en 3 ocasiones distintas. Incluso, su familia se había acostumbrado a llamar a servicio para que las autoridades acudieran a su casa por miedo a que Christy hiciera algo para hacerse daño. Christy había tomado varios medicamentos para la depresión y la ansiedad, aunque nadie sabe hasta qué punto ella seguía su régimen de medicación. A pesar de los recursos a su alcance, nada parecía ayudar a Christy. Jason dijo que Christy solía beber mucho para sobrellevar la situación y el alcohol no podía combinarse bien con los medicamentos que tomaba. Christy se sentía sola en el mundo y sin nadie que la comprendiera. La tarde del 24 de junio de 2016, Christy Sheets tomó una decisión irrevocable que alteraría el curso de su vida para siempre, así como la vida de quienes lo rodeaban. Unos días antes, Christy había discutido con su hija mayor, Taylor, que tenía previsto casarse con su prometido unos días después. Durante la discusión, Christy declaró que tenía la intención de castigar a Taylor e impedirle ver a su prometido. Jason escuchó y salió en defensa de Taylor, insistiendo en que Christy no podía castigar a su hija de 22 años. De una manera tan condescendiente a pocos días de su boda, Christy estaba notablemente enfadada por el transcurso de la discusión y se enfadó aún más cuando Jason se negó a ponerse de su lado. Al final, cuando Christy se marchó enfadada, Jason no le dio mucha importancia. No sabía el horror que iba a ocurrir. Unos días más tarde, Christy notificó a Jason y a las niñas que tendrían una reunión familiar para discutir algunas cosas que estaban en la mente de Christy. Al ir a la reunión, Jason supuso que Christy quería abordar el hecho de que los dos estaban planeando divorciarse, ya que aún no se lo habían dicho a Taylor y a Madison, o tal vez quería seguir con la discusión que ella y Taylor habían tenido antes. Por desgracia, nada podría haber preparado a Jason para lo que Christy había planeado. Cuando la familia se reunió, notaron que algo estaba particularmente mal con su madre. Antes de que Christy hablara, Jason se preparó para lo que probablemente iba a ser una conversación emotiva. Se preparó para consolar a sus hijas sobre el asunto si era necesario. Jason esperaba que Christy comenzara la conversación directamente, evitando pasar por temas innecesarios. Pero en cambio, Christy sacó una pistola. En ese momento, Jason comprendió que la reunión no tenía nada que ver con su divorcio, y sí con que Christy estaba llegando a un punto de ruptura. Lo que vino después sorprendió a todos. Jason, helado de horror, vio como Christy apuntaba con la pistola que le había regalado su abuelo, no a él, sino a su hija Taylor, y entonces disparó. Jason se levantó rápidamente y corrió hacia su hija mayor, mientras gritaba a Madison que corriera hacia la puerta principal. Jason se lanzó sobre Taylor y gritó conmocionado a Christy. Intentó desesperadamente levantar a Taylor y alejarla de la pesadilla que ocurría en su casa. En lugar de escapar, Madison consiguió llamar al 911 en medio del caos. Pero justo antes de que Madison pudiera salir por la puerta, Christy disparó nuevamente. Esta vez a su hija menor. Aunque la llamada al 911 se conectó, el operador no pudo mantener una conversación con Madison. Se escuchaban gritos al otro lado de la línea, mientras Jason, Madison y Taylor le rogaban a Christy que no disparara más.
Advertencia: la llamada al 911 puede ser perturbadora para algunos espectadores, ya que la tensión en las voces de las víctimas es evidente en todo momento. Fort Bend 911, ¿qué necesitas? Te lo dije, por favor, perdóname. Lo siento. Por favor, no dispares. Por favor, no. Lo siento. Esto no está bien. Esto no está bien. Te lo prometo. Cualquier cosa que quieras. No. Madison atravesó con dificultad la puerta principal, pero se desplomó y exhaló su último respiro. Taylor y Jason habían conseguido correr hacia el centro de la calle, frente a la casa, para cuando Christy los alcanzó. En ese momento, Taylor también realizó una llamada al 911, en la que se oyen más gritos, antes de que los de Taylor fueran sofocados y la llamada terminara. Hello? ¿Hola? What is the address? ¿Sabes cuál es la dirección? Mientras Jason se preparaba para que le alcanzara una bala, vio cómo Christy volvía a disparar a Taylor. Luego, Christy se devolvió hacia la puerta principal de la casa, que ambos habían compartido durante años, y entró. Jason y la herida Taylor pudieron llegar al final de la calle sin salida, en ausencia de Christy, y se sintieron aliviados al saber que sus vecinos habían llamado a la policía tras oír los disparos. La repentina zona de guerra fue absolutamente aterradora para los habitantes de la zona. Un vecino dijo haber escuchado a Jason gritar, suplicando: "No hagas esto, son nuestras hijas". A otro vecino que llamó al 911 se le oye explicar al operador que Christy parecía haber vuelto a entrar para recargar su arma. Ella está yendo adentro de la casa otra vez. Esperemos que no sea por más balas, porque parece que ella fue a buscar más balas. Ok, todo bien. Cuando Christy Sheets salió de la casa una vez más con la intención de disparar otra vez contra su familia, la policía ya se dirigía a la calle sin salida. Ignorando la presencia inminente de agentes de policía y detectives, Christy disparó a Taylor una vez más antes de centrar su atención a los policías. Quédese en la línea. Oh no, ella está disparando de nuevo. ¿Ella le disparó de nuevo? Sí, por la espalda. Ella está comenzando a correr. Los agentes rodearon cualquier vía de escape, impidiendo que Christy huyera de la brutal escena del crimen que había creado. La policía ordenó a Christy que soltara su arma antes de que alguien más resultara herido. Christy Sheets se limitó a sonreír, a ignorar la orden y a mirar fijamente a su marido. Antes de que pudiera terminar cualquier pensamiento, un agente disparó exactamente un tiro contra Christy, matándola inmediatamente. Puedo oír las balas y ahora está tumbada en el suelo. Siento mucho que haya tenido que ver eso, señor. Taylor Sheets fue trasladada en avión al Hospital Memorial Hermann con la esperanza de que pudiera salvarse, a pesar de haber sufrido 3 heridas de bala en varias partes del cuerpo. Por desgracia, Taylor no sobrevivió. De un solo golpe, 3 miembros de la familia Sheets fueron completamente aniquiladas en una serie de acontecimientos impensables. Taylor se había graduado con honores en el Lone Star College un año antes de su asesinato. Madison estaba a punto de entrar en su último año en el Instituto Seven Lakes, y Jason tuvo que llorar a toda su familia por la decisión irrevocable de Christy. Quizás lo más peculiar del ataque de Christy a su propia familia es que, al parecer, había tenido tiempo de sobra para disparar contra Jason y, sin embargo, había elegido no hacerlo. Aunque esa elección parece extraña a primera vista, fue sin embargo deliberada. La familia aparentemente perfecta de la que Jason era parte se redujo a nada más que a sí mismo. Jason comprendió que ese había sido el objetivo de Christy todo el tiempo: hacerlo sufrir. Christy siempre había sentido que Jason nunca sería capaz de entender la insoportable pérdida que ella experimentó tras la muerte de su abuelo y su madre, así que, de la manera más retorcida, decidió hacerle entender lo que se siente perder a las personas que más quieres. Aquel fatídico día de junio de 2016, Jason Sheets fue víctima de un crimen impensable, uno que le costó a toda su familia y con el que va a tener que vivir el resto de su vida.
Jason tuvo que ser llevado al hospital después del incidente, no para ser tratado por una lesión, sino porque había quedado destrozado por lo sucedido. Christy Sheets acabó consiguiendo lo que quería con el asesinato de sus 2 hijas y no tuvo que vivir para afrontar las consecuencias de sus actos. Quizás la única certeza que tendrá Jason será saber que Christy nunca podrá arrebatarle a nadie más.